Buen día. Hoy le vamos a hablar acerca sobre la tarea académica 1, parte 2, video. De acuerdo al ensayo anterior de la parte 1 que hemos elaborado acerca del aborto. Bueno, empezamos con la introducción. Como ninguna otra situación que las mujeres se enfrentan, ¿no? La violación, el embarazo resultado de la violación y el embarazo forzado. Cuando la interrupción no resulta accesible, condensan la discriminación que las mujeres de nuestras sociedades viven y se ponen en evidencia. El rol que las instituciones legales y sociales desempeñan en la producción de esta discriminación. Bueno, el Perú es el país con mayor tasa de denuncia por violación sexual en América del Sur y ocupa el puesto 16 en el mundo, aun cuando solo un 5% de la víctima denuncia. La violación sexual expresa una de las formas más cruentes de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Puesto que afecta de manera múltiple en la vida de la salud física, la salud mental y en sí mismo el proyecto de vida. Constituye una flagrante intromisión en el ámbito más íntimo de la persona, como es la sexualidad. Para la mayoría de las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de una violación sexual, enfrentar un embarazo producto de esta constituye una afectación más extrema. La posibilidad de decidir sobre continuar o interrumpir dicho embarazo será un medio para evitar más sufrimiento y estigma. Pese a estos efectos, en el país como el Perú, la interrupción del embarazo producto de una violación está penalizada. Y si bien no todas las mujeres que quedan embarazadas en esas circunstancias deciden interrumpirlo, quienes sí lo hacen se ven enfrentadas a circunstancias muy peligrosas, porque la penalización no ha cumplido un efecto disuasivo, sino que por el contrario ha arrojado a quienes se ven en la necesidad de hacerlo a una práctica insegura. En ese contexto, genera una discusión al interior del Congreso de la República para despenalizar el aborto por violación. Resulta más imprescindible y el proceso debe considerar una reflexión que parta de argumentos desde los derechos humanos, la ética, el uso de la evidencia mundial y nacional y la salud pública. Ello hará de que nuestro Estado cumpla con garantizar los derechos fundamentales de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual, cuyas necesidades deberían estar en el centro de preocupación de las políticas públicas y marcos normativos para combatir la violencia en todos sus tipos e impactos. Las cifras de violación sexual en el país son alarmantes y tienen el rostro de niñez y adolescencia. Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre, el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIP, indicó que atendió a 1.394 sobrevivientes de este tipo de violencias. El 72.8% de las víctimas, o sea 1.015, fueron menores de edad. La despenalización del aborto por violación sexual debería ser el mínimo reconocimiento de un Estado en que ha fallado ante este tipo de violencia, como lo indican algunos estudios. Brenda Álvarez comenta que existe un sesgo machista en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y disidencias. Seguir apostando solo por la despenalización del aborto por violación mantiene todavía una posición conversadora respecto a cómo se garantiza la autonomía reproductiva de las mujeres, agrega la abogada.
La violación es un delito de violencia no deseada por un ser humano. Sabemos que muchos de estos casos son vistos a menudo en nuestro país. A consecuencia de este tenemos un embarazo no deseado. Podemos indicar que esto es un punto clave, que muchas de las víctimas tomen la decisión de eliminar una vida ya formada. Si bien es cierto, en el país aún no está legalizado el aborto, pero seamos claros, muchas de las víctimas recurren a un aborto ilegal en lugares clandestinos que como consecuencias pueden ser potencialmente mortales. En los procedimientos se pueden observar hemorragias excesivas, perforación uterina o daños a otros órganos. Otro acceso al aborto es mediante pastillas o inyecciones. En muchos de estos casos también se observa hemorragia y en otros solo pueden dañar al feto ya formado. El aborto sigue siendo un tema muy controversial a nivel peruano. Debemos de recalcar que a raíz en los últimos años han subido o han tenido una alza tanto en mortalidad y mortandad a causa de aquellas violencias que las mujeres prácticamente ya no estamos libres, ya prácticamente a cualquier mujer, tanto niñas, bebés, mujeres, adolescentes o señoras sufren aquellos ataques. Y a razón de ello vienen aquellas consecuencias que contraen, que es de manera física y de manera mental. El aborto prácticamente, si es que hablamos en este tipo de circunstancias de violaciones, sigue siendo un tema muy controversial en nuestras leyes, en nuestros sistemas, que prácticamente lo autodomina autoaborto, aborto consentido, aborto sin consentimientos, aborto preintencional, abortos terapéuticos, entre distintos nombres que lo condicionan. Y la pena por practicarlo es 2 años de la privación de libertad, 52 jornadas laborales de servicio común o 252 jornadas. ¿Qué quiere decir? Que una niña o una mujer que no ha tenido consentimiento y que ha padecido esta violencia y como consecuencia procrea un bebé indirectamente, ¿qué podemos decir a una bebé? Pone en riesgo tanto su vida al poder crear una vida sin su consentimiento y cómo afectaría su sistema psicológico. Prácticamente las creencias, según nuestro estado, es básicamente etimológico o creencias. Si hablamos en el ámbito de la ética, prácticamente cualquier consecuencia o cualquier decisión va a repercutir en el sistema y en las propias poblaciones. Pero ¿cómo le podemos decir a una niña prácticamente que va a ser mamá? Que prácticamente su cuerpo va a cambiar, va a sufrir aquellas consecuencias de una terrible violencia que jamás querrá borrar o que jamás lo borrará, pero igual necesitará un apoyo terapéutico a raíz de ello. Mediante este presente argumento, queremos poder sostener aquel favorecimiento de abortos, tanto porque aquejan la salud de cualquier mujer, sea cualquier edad, y también prevalecer sus derechos. Sabemos que también se practica el aborto, pero de manera ilegal, poniendo en riesgo su salud. Tenemos ya básicamente el lema de que si se aprueba aquella ley, podría ser partícipe de posibles abortos, pero en este caso sería para las mujeres que ponen en riesgo su salud, que ponen en riesgo también la salud del bebé y ambos no pueden generar un aborto positivo o deseado, o también en esos temas de que las mujeres sufren un tipo de aborto o violaciones que como consecuencia trae consigo un bebé no deseado. Pero las mujeres que deciden realizárselo están en su derecho de salud de realizárselo, porque los embarazos pueden traer también varios problemas de salud complicados y que ponen en riesgo su vida, como atresia e hipertensión pulmonares. La víctima tiene el derecho de elegir proceder o terminar el embarazo, que puede ser el producto de una cruel violación que para la víctima puede marcarla psicológicamente, o cuando es el único medio para salvar la vida del gestante o para evitar que su salud física o mental tenga un grave y permanente daño. En conclusión, el aborto hoy en día sigue siendo un tema tabú a relacionarlo como una mala acción o desde un punto de vista religioso, pero forma parte de libertad de asumir con responsabilidad el aborto, ser capaz de analizar las razones para hacerlo. Todos tenemos derecho de acoger nuestro plan de vida y o razones de las cuales influyen para no querer ser madre o padre,
Por lo tanto, la sociedad tiene que respetar las libertades, las libres decisiones autónomas de las mujeres al tomar la potestad de su sexualidad, exigiendo también sus derechos al no tener hijos. Somos una generación en constante cambio, por lo que satanizar el aborto ya no debe formar parte de nuestra cultura social.